de los egipcios, y esto creaba muchas dificultades, al punto de que dentro del mundo islámico hubo inclusive peleas y revoluciones. Se habla, por ejemplo, de un movimiento que se llamaba los Omeyas, que fue el movimiento que inicialmente invade España, los Omeyas, pero más adelante vinieron los Abbasíes, que eran musulmanes también, y derrotaron a los Omeyas, porque entendían que no estaban cumpliendo cabalmente con todas las expectativas de la fe musulmana, y desde luego cuando ellos vienen, entonces pelean contra sus propios hermanos de la fe, pero entonces se quedan para gobernar las tierras poseídas. Prácticamente los abasíes prácticamente destruyeron, aniquilaron a los omeyas. Eran musulmanes, pero también ellos se aniquilaban. Bueno, hace 2 años atrás en Arabia Saudita un grupo de musulmanes fundamentalistas atacó un hotel a bombazo limpio y por poco lo destruyen, y son musulmanes, simplemente porque ellos tienen también sus serias batallas y sus serias luchas. En el entretanto, los cristianos habían consolidado su poder en la faja del territorio norte, del área norte de la península, esa parte donde está Toledo, esa parte donde está Galicia, la parte norte de España. Pues los cristianos se mantuvieron ahí, gracias a que estaban cerca de Francia, y obviamente podían contar en alguna medida con ese apoyo moral francés. Ahora, el extremo occidental de esa faja, que era el que constituía el reino de Asturias, fue fundado en el año 718 por Pelayo, un noble visigodo. Y desde luego este Pelayo desarrolló una batalla contra los musulmanes que se conoce como la batalla de Covadonga. Pero en la historia los musulmanes dicen que realmente no fue una batalla, que fue una escaramuza donde ellos con un brazo amarrado podían muy bien vencer a los cristianos españoles, y así lo hicieron. Pero desde luego es como resultado de esa batalla, entonces los musulmanes empiezan entonces a desarrollar una serie de batallas constantes hasta llegar a destruir a la región de Oviedo, la región de León, y empezaron a hacer y a dar serios golpes, ¿no?, al mundo español, y desde luego, pues, porque un dato interesante es que los musulmanes marroquíes, cuando invaden España, no invaden España con violencia, no invaden a España pretendiendo imponer su religión. Ya necesariamente ellos quieren poseer sus tierras. Llegaron como arrimados. Sí, llegan así como... Sí, pero no están imponiendo, es como resultado de la resistencia española contra ellos, que entonces pues ellos empiezan a imponerse. De hecho, cuando reinaba Alfonso I, el yerno de Pelayo, tuvo lugar un hecho muy interesante para la historia de España. Pues ya Toledo había sido invadida por los musulmanes. Yo no sé cuántos han ido a Toledo, pero Toledo había sido invadida por los musulmanes. Pero ¿qué sucede? Asturias no había sido invadida por los musulmanes. Entonces los musulmanes impusieron dentro de Toledo toda su autoridad. No prohibieron la fe católica, pero sí le decían al arzobispo católico cómo tenía que dirigir la religión. Y claro, los asturianos no estaban dispuestos a que un obispo que tenía que preguntarle al califá cómo era que había que hacer las cosas, pues ellos no estaban dispuestos a que ese obispo fuera el obispo de ellos. Por lo tanto, ellos empezaron a entender que había que buscar alguna forma, alguna manera
de lograr su propio arzobispado. Y hay un dato interesante, yo tuve la oportunidad una vez de estar en España en el tiempo donde se celebra la peregrinación de Santiago de Compostela. Eso es impresionantísimo, ver millares y millares de personas caminando en peregrinación por los lugares, digamos, desde Santiago de Compostela hasta donde se encontró el sepulcro de Santiago, porque precisamente eso fue lo que se provocó. De manera extraordinaria se descubre que allí en Asturias está el camposanto, el cementerio donde fue enterrado Santiago. Eso no hay ninguna evidencia bíblica, ni siquiera hay evidencia histórica, pero sí un elemento tradicional. Está como la tumba de Jesús, exacto. Que nos llevan allí, pero nos dicen, no sabemos. Ahora, fíjese el dato interesante: las peregrinaciones de Europa se hacían siempre hacia Jerusalén. Claro, quien no podía llegar a Jerusalén, por lo menos llegaba a Roma, porque se decía que Pedro había venido a Roma y que estaba allí, ¿verdad? Y allí estaban los huesos. Entonces, pero ahora de repente aparece un nuevo personaje de la historia de la cristiandad, Santiago. Y desde luego, qué cosa extraordinaria que ahora aparece en España. De hecho, es interesante porque cuando uno llega a esa parte, los guías turísticos cuentan eso con una convicción extraordinaria. Pues claro, imagínate. Eso pasa como el guía turístico que allá me llevó al área de Sodoma y Gomorra, y me dijo, mira, aquella piedra que está allí, aquella es la mujer de Lot. Y desde luego, pues, él pensaba que yo me iba a tragar eso. Yo le dije, mira, cuando tú vayas a Puerto Rico, yo te voy a llevar al Escambrón, donde allí hay el perro del pescador. Y yo te aseguro que aquella piedra parece más el perro del pescador que esa piedra parece a la mujer de los chicos. Ese cuento. Claro, lo que pasa es que para los guías turísticos, abusar del sentimiento religioso es su... Pero fíjate, en Israel te lo dicen, no te mientes. Aquí se dice que estaba la tumba de Jesús. O sea, algunos lo explicaron, algunos lo dicen. Algunos, otros de eso es que se vive. O sea, en Israel, lo interesante de Israel es que todavía Jesucristo sigue bendiciendo a esa nación. Porque el turismo de Israel es el resultado de la fe cristiana. Correcto. O sea, es el resultado de la fe cristiana. Con toda la inseguridad pues claro que sí. Además de que no hay mucha inseguridad. Ya no, pero... Sí, pero hubo momentos de inseguridad. En este tiempo había inseguridad, aunque había ya un arreglo convenido con los musulmanes de que permitieran a los cristianos hacer peregrinaje hacia allá. Pero desde luego, ¿por qué no conseguir un lugar más cerca? Vamos a España. ¿Por qué tener que ir hasta Israel? Bueno, pues vamos a buscar por aquí las tumbas nuestras, a ver si encontramos una. Y da la extraordinaria casualidad, ¿no?, que encontraron la tumba de Santiago, Entonces, pues, al encontrarse la tumba de Santiago, hay toda una tradición. Dice, en Santiago no llegó solo, llegó con María. La llevó. Pero por allá hay una casita que cuando ella murió estuvo inclusive Juan. Sí. Turquía hay otra casita. Son una serie de historias, pues, extraordinarias, ¿no?, en ese sentido. Claro, ahora hay un dato interesante dentro del contexto histórico religioso, y es que en adición a Roma y en adición a Jerusalén hay un nuevo centro de peregrinación, que es Asturias. Por lo tanto, eso se convierte en la